fiscales del Uruguay, William Rosa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, ¿cómo fue el cruce abajo? Al hombre que le gusta el código, al hombre que no le gusta el código. Bueno, es una discusión eterna con Gustavo, o sea que más de lo mismo, ¿no? Desde su origen. Bien, bueno, pero si bajamos a tierra el asunto, ¿tenemos parlamento nuevo, presidente nuevo, fiscal de corte nuevo? No, no todavía. Sí, la verdad que eso es algo que, según entiendo, el nuevo gobierno, la nueva administración y la nueva legislatura tienen que empezar a trabajar desde el ya. También tiene que haber ciertas condiciones Bueno, previas. de hecho, justamente, ustedes tienen todo un documento donde citan, además, la opinión y las, digamos, las costumbres en otras partes del mundo, a través de también organismos internacionales que dictan pautas. Pero de todas maneras, la dificultad de encontrar a esa persona que cumpla con todas las condiciones que, según jurisprudencia y regulación internacional, debería tener un fiscal de corte, no es que, pregunto, ¿no existe la persona? ¿O existe y de nuevo toda la duda en cuanto a su posible ideología política? Vamos a ponerlo en claro, o sea, alguien puede dudar que un fiscal, como cualquier persona de este país democrático, tiene una preferencia político-partidaria que la manifiesta simplemente en el cuarto secreto cuando vota. Entonces, porque después un fiscal no puede hacer ninguna manifestación política. O sea, preferencia política como cualquier ciudadano un fiscal tiene. Ahora, esa preferencia política no debe trasladarse jamás a lo que es a su trabajo como fiscal. Entonces, cuando se dice arteramente, entiendo, que el hecho de saber o creer que un fiscal tiene determinada predilección política obstaría que se lo elija como fiscal general porque estaría al servicio de tal o cual facción, eso es lo que está mal. Bueno, ese error, si lo ponemos en un ejemplo gráfico para que lo entienda la gente, hubo gente que cayó en ese error, que dijo, por ejemplo, que una fiscal era de su colectividad, ¿no? Y después, esa persona que supuestamente iba a ser favorecida porque esa fiscal votaba a tal partido, después terminó siendo imputada y está hoy recluida, como es el caso del senador Penades y el caso de la fiscal Alicia Guión. Entonces, ese entendimiento previo de que un fiscal, por haber votado tal vez en algún momento a determinada colectividad, llevaría a hacerles los favores a un sector político, o a un partido político, o a un dirigente político, es absolutamente errado. Y con eso se puede replicar. El fiscal Luis Pacheco era señalado por el entonces diputado Gonzalo Mujica como un fiscal que estaba al servicio del partido Frente Amplio para tapar todos los errores o... Se dice hoy, perdón, Rosa, pero se dice hoy, de un lado y del otro, pero pensemos, lo mismo. Pero pensemos que el fiscal Pacheco es el que realiza la solicitud de procesamiento y la acusación del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Lo mismo con el fiscal Gómez, que es el que pide el procesamiento y la condena del ministro de Economía del gobierno del Frente Amplio, Lorenzo, del presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, Caloya, en su momento. Entonces, el creer que porque un fiscal, se sepa que un fiscal vota a tal o cual colectividad, eso lo hace estar al servicio, es un error. Entonces, pensar en lo ideológico para elegir a alguien como fiscal o no, es un desacierto absoluto. Lo que hay que fijarse, sí, son en las aptitudes que tiene ese fiscal o esa persona que se va a elegir. Y esas aptitudes se debe fijar en una trayectoria, pero también en un plan de acción, que eso es fundamental. Claro, pero se le está pidiendo, no se está pidiendo demasiado, que el fiscal de corte tiene que ofrecer ya un plan. Pues no, al revés. Eso sirve para que cuando el sistema político le vaya a dar su voto de confianza, sepa qué es lo que tiene en mente esa persona cuando va a dirigir una institución tan importante. Porque si no, ¿desde qué lugar después se controla ese ejercicio de la función? Pensemos que esto es una institución que tiene que desarrollar nada más y ni nada menos que la política pública de persecución penal. Una política pública que está tendiente a dirimir cómo se persiguen los delitos, qué delitos se van a priorizar, Sí, pero después dónde se va a reforzar. Recuerdo el episodio de las instrucciones, famosa, que desde los propios fiscales se quejaban de que les quitaba autonomía técnica. No. Cuando hubo un fiscal, digamos, que de alguna manera
tuvo un plan. Las instrucciones generales, que son algo previsto legalmente, nunca jamás le pueden quitar autonomía técnica a ¿Pero un se fiscal. quejaban o no se quejaban? Porque tienen que ser, por ejemplo, nosotros de la Asociación de Fiscales jamás tuvimos una queja de que una instrucción general quitar autonomía técnica. Sí, con la asociación ha llevado posiciones diferentes a las que proponía, por ejemplo, el fiscal general o el Ministerio del Interior. Pensemos que el problema hoy con las instrucciones generales no son las instrucciones generales, que son pautas de actuación general para que la gente lo tenga en claro, que alguien cuando va ante una fiscalía no recibe una respuesta totalmente diferente en una fiscalía que en otra, sino porque se trata de la misma institución que es la Fiscalía General de la Nación. Ahora, el problema es que hoy las instrucciones generales tienen una preeminencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene poder de veto sobre las instrucciones generales. Eso, en términos de autonomía funcional de la Fiscalía como institución, es gravísimo. Es gravísimo porque es un organismo externo a la Fiscalía que está diciendo esto que la Fiscalía quiere para funcionar, no estamos de acuerdo, entonces eso no resulta, no se aprueba. Entonces ahí hay un tema también que hay que entrar a tallar. El Consejo de Instrucciones Generales no puede seguir conformándose así. Y se lo decíamos porque Subía también fue propulsor de esta modificación del Consejo de Instrucciones. Esto que a veces los políticos dicen, esto me sirve ahora coyunturalmente porque puedo tener preeminencia en una institución como la Fiscalía, o sea, iba el prosecretario de la Presidencia, Ferrés, iba el Ministerio del Interior y trataba de tener su preeminencia ahí en el Consejo. Capaz que le servía en ese momento, pero pensemos ahora. A la oposición, quienes van a hacer oposición y que eran oficialismo, ¿les sirve que el Ministerio del Interior, que la Prosecretaría de Presidencia tenga esa preeminencia dentro del Consejo de Instrucciones ¿Y ahora qué van a hacer Generales? con Díaz? Entonces, Porque justamente si ya estaba dividida ante la Fiscalía, pro y en contra de Díaz. Eso también es un tema que hay que desmitificar las cosas que se dan por ciertas. A ver. Nosotros, yo lo he dicho en infinidad de oportunidades, que hayan 10 personas que estén a favor de Díaz y que crean que es el más santo, y que haya 10 personas que crean que es la peor persona del mundo, no hace que los 350 fiscales sigan esa condición. Hay 200, 300 fiscales que estamos en el medio, ni a favor ni en contra de Díaz, sino a favor de una institución que es la Fiscalía, que no podemos quedar en esa visión de división. Entonces, le sirve a la gente que alimenta esa división dentro de la Fiscalía, le sirve para tener desprestigiada o debilitada a la Fiscalía. Ojo, que el desprestigio de la Fiscalía le sirve fundamentalmente a los delincuentes, ¿no? Entonces, pero eso no es la realidad. Un ejemplo es que yo soy presidente de la Asociación de Fiscales, que tiene 330 fiscales como miembro, elegido en una lista única, votado por más del 90% de las personas que votaron, en donde esa lista única fue un ejemplo de unidad. Entonces, decir que está dividida una institución, que en su gremio, que es el de lo más representativo que puede haber, creo que no hay un gremio con tal representatividad dentro del país, y tiene la elección por una lista única, con este grado de participación, creo que cae el mito de la división, que a muchos les gusta y les funciona y les es funcional, pero que no es la realidad. Bien, los escucho. A ver, Pablo, vos que conocés el tema bastante. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué parte? Con que el Poder Ejecutivo no baje los lineamientos para cómo tiene que funcionar la Fiscalía, estoy de acuerdo. Creo que para bien o para mal la Fiscalía tiene que ser totalmente autónoma. Después, como actúen o no, pero no tiene que tener ningún tipo de incidencia, porque ese tipo de incidencias puede perjudicar o beneficiar. Y lo que se busca es tratar de ser objetivos. Esa es una realidad. Lo que te iba a preguntar, ¿qué te parece la designación del ex fiscal Carlos Negro como ministro del Interior? Si eso puede repercutir algo en el funcionamiento de la Fiscalía, ¿la puede beneficiar o la puede perjudicar? ¿Cuál es tu opinión o la opinión de la colectividad que representás? Esto lo voy a utilizar a favor de lo que nosotros estamos planteando, claramente. Si el futuro presidente de la República ha entendido que un fiscal de carrera puede ser el ministro del Interior por la experiencia que ha adquirido trabajando como fiscal,
¿cómo es posible entonces que el mismo presidente y sus asesores no puedan entender que un fiscal de carrera puede ser un fiscal general? Porque también me imagino que analizaron la trayectoria del fiscal negro para designarlo como ministro del Interior. Entonces, ese mismo análisis de trayectoria se puede hacer respecto del resto de los fiscal fiscales de corte que hay que nombrar. para ponerlo como fiscal general. Porque es el presidente de la República el que tiene que proponer quién va a ser el fiscal general. Entonces, yo no puedo hacer nada con el hecho de que ya ha sido nombrado esta persona como ministro del Interior, ni yo ni la Asociación de Fiscales, y el hecho de que esta persona, por fuera de la Fiscalía, elige en el marco de su libertad. Los fiscales después que se van, porque no tienen una norma que así lo prohíba, pueden ser senadores de la República, como lo es el doctor Subía, estar en un partido político, como pasó con la doctora Fossati, con la doctora Viera cuando se fueron de la Fiscalía, y esto que sucede con el doctor Negro, que va a ser ministro del Interior. Ahora, lo que sí nos parece, sin perjuicio de que, bueno, esto que yo siempre sostengo, de que la Fiscalía tiene que estar totalmente alejada de las lógicas políticas partidarias, o sea, como que la argumentación tengo que reforzar la argumentación para todos los fiscales que siguen estando en la Fiscalía. Pero aprovechemos, la coyuntura es esta y es la que está. El día que nosotros pidamos una reunión con el futuro ministro del Interior, hay una parte que ya no se la vamos a explicar. Hay dificultades que nosotros pasamos en las audiencias, vos lo sabés bien, o sea que hay demoras en los traslados de los detenidos, las audiencias no se dan en tiempo y forma, muchas audiencias se tienen que cancelar por cuestiones que tienen que ver con el Ministerio del Interior, hay dificultades en cuanto a situaciones que se dan intramuros, o sea, dentro de las cárceles, que eso el futuro ministro del Interior lo sabe bien porque él estando en la Fiscalía lo vivió en carne propia. Entonces, lo positivo, podríamos decir, de una situación que nosotros no tenemos otra cuestión para analizar, es que no le vamos a tener que explicar muchas cosas que ya son sabidas por él, porque compartía esta misma función que nosotros desempeñamos. ¿Por qué mientras hablaba Rosa vos ponías cara como algo no te convencía? Es más que evidente que al ministro del Interior no lo designó el presidente de la República, más allá que formalmente lo designó. El que lo elige es Jorge Díaz. O sea, cualquiera que esté más o menos informado sabe que eso es así. El presidente tiene su gente de confianza, obviamente no puede conocer a todo el mundo, sobre todo cuando estamos hablando de cosas, de condiciones personales para determinados cargos que son importantes, y el que interactuó, se supone, en su momento, porque era su jefe, es Jorge Díaz. Jorge Díaz es el que lleva negro. Yo creo que de esto no cabe ninguna duda. ¿Quiere decir algo contrario a eso, Rosa? No, a ver, obviamente estos análisis, ustedes acá conversando libremente lo pueden hacer. Yo soy un representante gremial y me tengo que guiar por lo formal. Es el presidente de la República. Por eso digo que es el presidente de la República que lo elige. No me permito hacer un análisis de algo que no sé. Obviamente ustedes sí lo pueden hacer. Por eso le digo, el presidente de la República o sus asesores vieron a un fiscal de carrera condiciones para dirigir una de las secretarías de Estado más importantes a la luz de la relevancia pública que tiene. Entonces, por eso digo, si vieron a un fiscal de carrera con condiciones para ser nada más ni nada menos que ministro del Interior, ¿cómo no van a ver en un fiscal de carrera el dirigir la institución por el conocimiento que tienen de esa institución? La Fiscalía hoy tiene un rol absolutamente diferente al que tenía hace 10 años, ¿no? El nuevo código la puso a dirigir las investigaciones penales, sí, a estar al frente de la persecución penal. Entonces, han adquirido los fiscales no solo la expertise en cuanto a qué hacer con las investigaciones penales, sino el conocimiento de cómo estamos nosotros. Pensemos que es noticia en este país que se le designó a la Fiscalía de Lavado de Activos un contador para ayudarlo en un caso que tiene 4.000 denunciantes. Uno puede pensar, ¿cómo es que una Fiscalía de Lavado de Activos no tenía un contador? Tiene que ser un fiscal que en realidad es un superhombre o una supermujer que no solo conozca de derecho, sino que también de cuestiones económicas para, sin tener el soporte que es los auxiliares correspondientes, poder avanzar en investigaciones tan delicadas como lavado de activos. Después, ¿cómo es que los políticos, los mismos políticos se quejan de que en lavado de activos no hay imputaciones suficientes o no hay investigaciones que declaración de operaciones sospechosas, digamos. Pero si no se tienen los recursos, es así que
los recursos se nombran para una contingencia como esta, ¿cómo puede ser, cómo esperamos tener éxito en delitos de cuello blanco? Por eso después, cuando uno analiza quiénes son los que están en la cárcel, son personas que cometen hurtos y rapiñas. Realmente, como Estado, ¿no queremos que no haya tanta impunidad en delitos de cuello blanco? ¿Hay delitos de cuello blanco? Seguramente sí. El tema es que la Fiscalía no tiene los recursos suficientes para ser tan eficaz persiguiendo lavado de activos, crimen organizado, violencia sexual, como sí tiene para perseguir hurtos y rapiñas, que tiene que seguir siendo eficaz persiguiendo hurtos y rapiñas, pero digamos que sin son más dudas. delitos de flagrancia, digamos. Exacto. Sí. Sin dudas tiene que seguir siendo exitoso siendo eficaz en la no es persecución una de cosa ese o la delito. otra, ¿no? Pero No está para claro. ser eficaz en lo otro se necesitan recursos. Y para nombrar un fiscal general se le tiene que pedir un plan de acción, un plan de gestión, una política de persecución. ¿Qué es lo que quiere hacer con la Fiscalía? ¿Y qué opciones hay? ¿Qué se quiere hacer con la Fiscalía? El compromiso que tiene que asumir el sistema político es darle a ese fiscal Los que recursos denuncia que necesita. los recursos, Ah, porque si no... Y Cuando mecanismos asumió- de consulta también más allá de la propia fiscalía. Yo te escuchaba con mucha atención, William, y por supuesto tú tenés una representación gremial, corporativa, en el buen sentido de la palabra, de una corporación, y es evidente que ustedes quieren un fiscal general que venga de sus propias filas. Pero, no tiene por qué ser, ¿no? Puede ser un fiscal general, un fiscal de corte, puede venir de otro lugar, porque si no, en Uruguay tenemos mucho eso, ¿no? De que los médicos quieren el ministro de Salud médico y los fiscales quieren a su fiscal. Y está bien, pero déjame hacerte un apunte ahí. También sería saludable que una persona que va a ocupar ese lugar tan importante de definir política de persecución criminal, por ejemplo, tuviera instancias antes de su elección de presentar ese posible plan de acción o posibles lineamientos frente a consultas ciudadanas, a consultas de organizaciones sociales, a otro tipo de escrutinio que venga, por ejemplo, de la sociedad civil, como se hace con otras instituciones. Y te agrego... Para, no entendí cómo. Porque- ¿Qué es lo que hay que consultar? por ejemplo, asociación En civil? realidad, a los que lo votan, que son los partidos políticos. los partidos políticos, El Parlamento Nacional. pero Las organizaciones sociales no votan esto. pero no es para que lo voten. Es para que todos conozcamos la mirada, la visión que tienen los fiscales, como se hace en tantos países con el tema, por ejemplo, en muchos países del mundo, en Estados Unidos, el país más conocido, los fiscales van a elecciones. La gente vota por sus fiscales, ¿no? No es el sistema uruguayo. Son por votos, son elegidos. Yo entiendo ese No tiene sistema. nada Lo que que te ver. digo es que sería muy importante que sepamos, la sociedad en su conjunto, conozcamos el pensamiento de estas personas que van a ocupar cargos de esa importancia, como se hace, por ejemplo, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que la gente que ocupa esos lugares se presenta ante rondas de consulta ciudadana. Pero te hago una pregunta más concreta, por eso es una opinión mía. Respecto a algo que ha estado en la vuelta de los últimos años frente a este fenómeno de la partidización, la discusión, que como vos bien decís, yo comparto contigo, es un fenómeno, es bastante absurda y burda la caracterización por 5 fiscales que son conocidos por una cosa y 5 fiscales que son conocidos por otra, se categoriza a los 300 y pico de fiscales como pro Díaz o anti Díaz, que acá compañero también al traer esta cosa de no, Díaz de signo negro, hay como una mitificación en torno a la figura de Jorge Díaz, todo el mundo nos gusta ver como esos magos del Kremlin, ¿no? Gente como súper poderosa y bueno, me parece que está un poco desvirtuado de la realidad. Pero ha estado en la vuelta la propuesta de tener una fiscalía de corte colegiada, por ejemplo, en Uruguay, que es una solución que el Uruguay ha encontrado durante más de un siglo, cada vez que no nos podemos poner de acuerdo mucho con algo, así bueno, armamos un colegiado, ponemos 2 de uno, 1 del otro. De alguna manera es también transparentar esa partidización o dejar como en negro sobre blanco que, bueno, estos son los fiscales de uno, estos son los fiscales de otro. Ustedes han estado en contra de esa propuesta. Quería preguntarte como para ahondar en ese punto, ¿por qué no debería ser el camino, el triunvirato o la colegialización? Y algo sobre por qué el fiscal de corte tiene que ser un fiscal y si no podría venir de otro ámbito. Bien, sí, acá hay una cuestión que son 3 puntos que son importantísimos. Primero, existe en contra de esta visión que tiene que ser un fiscal, porque tiene que ser un fiscal, simplemente, es lo que se dice es el peligro del corporativismo endogámico. un poco sí. La persona que en realidad es un fiscal de carrera tienda más a proteger los intereses de su colega que a una visión institucional. Por eso, ese riesgo que podría existir, que es algo claro y se ha analizado en organismos internacionales y en estudios internacionales al respecto, eso se desvirtúa o se limita con la presentación de un plan de gestión y con la presentación de una estrategia respecto de la persecución penal. ¿Eso qué permite? Permite esto otro que vos planteabas, que es que la ciudadanía, que el sistema político
pueda saber qué es lo que quiere esa persona que pretende, que va, posiblemente vaya a designar como fiscal general y hacerle el contralor después de ese plan de gestión. O sea, no es el que sea un fiscal simplemente por el hecho de ser fiscal, es porque nosotros nosotros como Estado propendemos a que al frente de las instituciones estén personas que tengan conocimiento acabado de lo que hace la institución, del expertise, porque pensemos, el que venga alguien de afuera primero tiene que ayornarse a lo que hace la institución, tener un conocimiento acabado. Pero eso pasa en todos los ministerios, William, pero pasa en cualquier área de política pública. Esto no es un ministerio en sí, o sea, no es un ministerio, sino que es un organismo que se encarga, que tiene que estar funcionando todo el tiempo y funcionando en base a alineamientos que son específicos del desarrollo. ¿Habrían querido al fiscal negro como fiscal de corte? ¿Cómo? ¿Habrían querido al fiscal negro como fiscal de corte en vez de ministro? Como es un escenario contrafáctico, ni siquiera amerita una respuesta de esto. Tendría que hacer una asamblea para dar esta respuesta. El otro punto que me parece importante y que tiene que ver con la colegiatura de la Fiscalía General de la Nación. Pensemos que la Fiscalía es un organismo que está destinado a ser ejecutivo, a ejecutar una política, no solo diseñar y fijar la política pública de persecución penal y de investigación, sino a ejecutarla. En la ejecución, los organismos colegiados, en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, es un organismo colegiado, los tribunales de apelaciones, porque lo que tienen que tener es decisión, o sea, lo que hacen es deliberar y tomar una decisión respecto a algo que se le pone a su conocimiento. Ahora, la ejecución, imaginemos, si dos fiscales generales de ese triunvirato dicen tienen que hacerse tal traslado y otros no, tiene que crearse tal fiscalía y el otro entiende que no, se generaría un problema que dificultaría la ejecución, porque esa dificultad en decidir sería contraproducente contra lo que tiene que hacer la fiscalía, que es actuar. Entonces, por eso creo que es la razón más evidente que teniendo lo que se tiene, que es una normativa que dice que la Fiscalía tiene que ser un organismo unipersonal, lo que tiene que hacer es designarse. Si siguieran un procedimiento adecuado tendiente a designar un fiscal profesional, sería mucho más fácil poder llegar a ese nombre. Qué increíble, porque ustedes están proponiendo además que el periodo de mandato de un fiscal que hoy es 10 años, sea más breve. Con lo que demoran en elegir uno, cuando quede elegido, que lo dejen, ¿no? Es que no, porque tiene mucho poder. No, hay que tener presente por qué nosotros decimos esto, más bien sugerimos, no es por una ocurrencia, sino por un análisis otros países se sabe de cómo es en otros países, que van desde 2 años hasta 8 años. Entonces, un promedio es 6 años, y los 6 años permite 2 cosas. Uno, la Fiscalía, el nombramiento de un fiscal general tiene que generar confianza en el sistema político, que es el que lo designa, porque es un cargo político en ese sentido. Entonces, el hecho de que esta periodicidad mejore y la posibilidad de alternancia favorece a la representatividad, o sea, que quien esté al frente de la institución también represente intereses generales que se trasuntan en quienes lo nombran con este nivel de consenso, que son representantes de la ciudadanía, el presidente y la venia del Senado. Entonces, la periodicidad menor favorece la representatividad. Pero por otro lado, no puede estar espejo con el Ejecutivo, por ejemplo, volvemos a la fiscalía tomada. Corre el riesgo de que a gente que eventualmente se tiene que investigar haya una ligación entre ese fiscal general y quienes lo eligieron. Por eso esto de superar un periodo de gobierno para garantizar que la autonomía funcional de la Fiscalía. Creo que es... esto desde el punto de vista técnico. Por eso no 2 años, pero sí 6. Desde el punto de vista práctico también es evidente, es claro, que van a ser más propensos quienes no sean el oficialismo a prestar los votos, podemos decir, a una persona que proponga el presidente de otra colectividad, si tienen en el horizonte más cercano el decir, bueno, en el próximo gobierno, cuando yo aspiro a hacer el oficialismo, poder designar un nombre y que desde la oposición se le presten los votos. Pepe. Sí, sin generalizar,
porque nunca está bueno, pero creo que el sistema político no ha estado a la altura de las circunstancias con la Fiscalía. Le ha negado recursos, le ha ninguneado recursos. Me parece que lo del fiscal Enrique Rodríguez es clarísimo, con el tema lavado de activos, es clarísimo. Es una mega causa, ¿no? Más de 4.000 denuncias. Le ha tirado tierra cuando ha mencionado más de una oportunidad, este es mío, aquel no, este otro es tuyo. Ahí ha puesto una sombra absolutamente innecesaria, haciendo política con minúsculas verdaderamente. Y el otro tema es la elección del fiscal de corte. El año pasado, cuando uno hablaba con los referentes de todos los partidos políticos, en ON todos te decían, no hemos llegado a un acuerdo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que encontrar, hay una fórmula. Cuando te ponías a hablar en off, todos te decían lo mismo. No, olvídate, hasta que no venga el gobierno nuevo, hasta que no haya una elección y después hasta que no asuma el nuevo Parlamento. Bueno, ya tenemos un nuevo gobierno electo, ya está el Parlamento. ¿Cuándo entendés, doctor, que se encienden las alarmas si no hay una elección de un fiscal de corte? ¿A partir de qué momento? Bueno, está esta cuestión del periodo de los 100 días, ¿no? de donde se toman las primeras medidas, pero tengamos presente que esto es un proceso. Entonces, lo que tiene que comenzar es el proceso de designación. Tal vez al mes no tenemos una propuesta de designación, pero sí tenemos un proceso, o que se están haciendo entrevistas, o que se están evaluando currículums, o que se están evaluando, porque yo también creo que es importante que los fiscales entiendan que para ser fiscales generales es importante el plan de gestión. Entonces, empezar a pensar qué es lo que quieren esos colegas que dicen, bueno, yo podría ser fiscal general, qué es lo que quieren para la institución. Yo este verano me he encargado de hacer un diagnóstico de estado de situación de la Fiscalía, evaluando todo este déficit que tiene la Fiscalía desde el momento en que se creó hasta ahora, cada una de las instancias de presupuesto. ¿Qué es lo que pidió la Fiscalía? ¿Qué es lo que se le dio? Puntualmente, refiriéndose a cargo, a creación de Fiscalía, a creación de otros cargos de auxiliares. Entonces, todo ese relevamiento estaría bueno ponerlo a disposición de los fiscales de todo el país para que lo tengan como insumo quienes dicen, yo sí siento que tengo las condiciones para ser fiscal general, entonces este es mi plan de acción, esto es lo que quiero que pase con la Fiscalía de acá a 5 o 10 años, porque esa mirada es la que se necesita. Entonces, si alguien tiene conocimiento de la institución, aparte se sirve de insumos que son públicos o que están ya analizados, por ejemplo, en este caso, y dice, bueno, voy a hacer esta proyección y plantearse, y que las autoridades, las nuevas autoridades también vean a esos fiscales, los puedan entrevistar, puedan decir, bueno, esto que usted propone es compatible con la mirada que tiene todo el sistema político respecto de la política criminal, porque hay una política más amplia que la Fiscalía, que es la política criminal, o sea, el diseño de política criminal, en donde la política pública de persecución penal es un ítem. Entonces, si tenemos a alguien que propone una política pública de persecución penal que va en consonancia con lo que el sistema político entiende como política criminal, entonces esa persona es elegible como fiscal general. Ese es el proceso natural y ese proceso debe ser público. Porque el que sea público ese proceso permite transparentar cómo se elige una autoridad tan importante. Que haya eventos, que haya debates. Claro. Pabletti. No, yo recuerdo que cuando, obviamente que no en ese nivel de que sea público, como usted mencionaba, Rosa, sino, pero por ejemplo, cuando se designó Jorge Díaz, que lo votó una amplia mayoría del Parlamento. Unanimidad. Unanimidad, iba a decir unanimidad, pero no estaba 100% seguro. Él también presentó un plan general de acción. Obviamente que pasó a ser el fiscal con el nuevo código, o sea, ya el rol del fiscal general era mucho más preponderante, ¿verdad?, que con el viejo código. Porque siempre hubo una negociación política para designar al fiscal general. Totalmente. O sea, siempre la hubo. Lo que pasa es que el peso que tenía antes no es el peso que tiene hoy en día con el nuevo código. Voy con una pregunta, porque justamente viendo el transcurrir de la aplicación de este nuevo Código General del Proceso, ¿qué mirada tienen los fiscales respecto a las modificaciones? Porque se está hablando de que es necesario hacer algunos cambios, algunas modificaciones, en función de lo que indica la propia realidad. Entre otras cosas, algo de lo que citaba Pepe Sena, la falta de recursos, en fin, que termina siendo esa falta de recursos, digámoslo, que haya delitos que directamente ni se persiguen, ¿no? Porque los fiscales no dan abasto. Entonces, tienen que, es como
es un paralelismo horrible el que voy a trazar, pero ¿cómo? Cuando te llegan 50 enfermos o 50 heridos quién salvás en a una el- emergencia, vos tenés que elegir a ver qué atender porque no tenés capacidad de atenderlos a todos. En el caso de los delitos, me parece que debe ocurrir algo parecido. Creo que las instrucciones también van por ese lado. Pero voy a la pregunta, o insisto con la pregunta, mejor dicho, si ustedes han estudiado qué cosas deberían modificarse, o de la ley de fiscalía o del propio Código del Proceso Penal, Lo del para lo del mejorarlo. juicio abreviado, por ejemplo. No, que, digo, lo ti- en que general. alguien lo tiene, De muchos los lo dos tienen ítems. acá, ¿no? De los dos ítems, o sea, tanto de la ley de fiscalía, por ejemplo, esto del Consejo de Instrucciones Generales está en la propia ley de la fiscalía y es algo que evidentemente hay que plantear una reformulación, un cambio para que un organismo externo no tenga una incidencia directa dentro de la fiscalía. Creo que todo el sistema político tiene que entender que dentro de las alternancias que se dan en cada una de las elecciones es saludable proteger a la fiscalía porque en un momento te toca estar en el oficialismo y en otro momento en la oposición. Entonces, en la ley orgánica de la Fiscalía tiene que haber algunas modificaciones, nosotros la estamos planteando, la estamos pensando, digo, y va a ser parte de un debate también interno de la Asociación de Fiscales para ver cuál es la síntesis que se va a presentar cuando se dé la discusión de la ley de presupuesto o de una ley específica que modifique la ley orgánica de la Fiscalía. Y lo mismo pasa con el nuevo código. Pensemos que hay delitos que está bien que no se persiga, que el Estado no puede perseguir todos los delitos porque la capacidad que tiene el sistema penal de procesar todas esas denuncias es finita, porque no podemos pensar, sería ilógico crear 1000 fiscalías para atender a todas las denuncias para que se... Entonces hay una serie de delitos que está bien porque no tienen elementos o porque son de escasa entidad que no se persigan. Hay otros delitos que sí son de mucha entidad y que no se persiguen porque no hay recursos. Ahí está la preocupación. Son, por ejemplo, los delitos, la corrupción pública, el crimen organizado, el lavado de activos. Muchas veces estos delitos no se persiguen o no se persiguen de la forma de vida. O sea, no se puede hacer todo lo que se debería hacer porque no se tienen los recursos. Entonces, hay que distinguir en cuáles delitos no tiene que actuar el Estado por una razón de sana política criminal y otros delitos en que sí tiene que actuar el Estado y para que actúe hay que reforzar a la institución. En ese caso, y en el caso de lo que es el proceso penal y si el proceso abreviado es algo saludable o no, lo cierto es que es sumamente saludable que existan casos que transitan por proceso abreviado y es sumamente saludable que hay otros casos que tienen que transitar por juicio oral. Lo que no puede pasar es que por falta de recursos se la termina en un Fiscalía proceso se vea abreviado, que es la obligada, crítica que tiene. porque no son pocos los casos, y tiene que saber la gente, que se tramitan por juicio abreviado porque la Fiscalía en realidad dice, si yo no lo tramito por juicio abreviado, en un juicio oral las víctimas no me van a ir, los testigos no me van a ir, y yo voy a perder este caso. Y si la Fiscalía pierde ese caso, es impunidad. Y tal vez el Estado, en algunos casos, en delitos sexuales pasa también, pasa mucho, la Fiscalía, el Estado no debería permitirse la impunidad. Entonces, el hecho de que una persona reconozca y diga, sí, yo abusé sexualmente de alguien y recibo una condena, por más que no sea la condena ideal que quiere la gente, sí es una respuesta para las víctimas de ese delito del Estado a que una persona no reciba, que quede impune. Pero quedaría impune ¿por qué? Porque la Fiscalía no tiene recursos para poder seguir investigando el caso para tener la evidencia necesaria. Si las víctimas y los testigos no van al juicio, el juez no logra la convicción suficiente de que eso ocurrió y tiene que absolver. Porque si no tiene la convicción suficiente de que algo ocurrió, porque no se produjo la prueba en juicio, por más que antes de que se produzca la prueba estaba el convencimiento, por ejemplo, de la Fiscalía absoluto de que el hecho se dio, tiene que absolver. Entonces, estas aristas hay que ponerlas arriba de la mesa y hay que ponerlas con claridad. O sea, no eliminarlo como herramienta. No, sería algo absurdo. Un tiro en los el que pie. estarían muy contentos creo que serían los abogados de oficio que dirían, si se elimina el juicio abreviado, los abogados de oficio, dirían, si se elimina el juicio abreviado, la Fiscalía va a tener una capacidad muchísimo más limitada, entonces
nuestros clientes se verían más favorecidos en ese sentido. Que no es algo que no es una crítica en contra de los abogados, sino algo natural. No quiero que Pablo se sienta. Perdón. Rosa, Pablo, perdón porque se nos está yendo el tiempo. ¿Es dato. pregunta o reflexión? Porque tenemos que Yo soy despedirlo. un defensor del proceso abreviado. Y la reflexión, lo he dicho, me ha aburrido decirlo acá, ¿no? Porque está muy bien que se plantee un proceso, cuál va a ser el desarrollo, si soy un eventual fiscal de corte y demás, y que sea público, y está muy bien que sea público, que la administración diga, y te voy a apoyar económicamente en este proceso, porque si no se queda como un grito a la tribuna. Porque si después vas a la fiscalía, y no es porque esté Rosa acá, pero uno que va seguido lo ve, y se caen las carpetas investigativas de los despachos, tenés un fiscal y un adjunto o dos con suerte para 1000 carpetas, es imposible que funcione. No hay forma. Un contador por una fiscalía de lavado de activos es una vergüenza. Es una vergüenza para el justiciable, para el imputado y para los fiscales. Es vergonzoso. Entonces, está todo bárbaro. Pero si ese proyecto no va acompañado de dinero, que la administración se compromete a decir, te lo llevo, pero cuesta tanto y también te llevo el presupuesto, esa es la tribuna. Bien, reflexión final de nuestro invitado, por favor, antes de despedirlo. Bueno, creo que la reflexión final es esa, es que el nuevo presidente, que es quien tiene la obligación, y esto dicho por el prosecretario de la presidencia, el futuro prosecretario de la presidencia, quien es mano en ese sentido, y se lo reclamaba así al presidente saliente, al doctor Luis Lacalle Pou, quien es mano es el Ejecutivo, es el presidente de la República. Entonces, cuando el presidente de la República sea mano, tiene que empezar el proceso de selección de un fiscal general que tiene que ver con esto. Nosotros pedimos que sea un fiscal de carrera por estos argumentos, no por corporativismo, sino por los argumentos de conocimiento institucional, que es un ítem fundamental que también lo ponen de relevancia los estudios internacionales al respecto. Entonces, eso es lo que debe pasar. Nosotros estamos dispuestos a aportar los argumentos, los fundamentos y el trabajo que sea necesario en esa ardua tarea de designación, tanto para que nuestros colegas se postulen como futuros fiscales generales, como para lo que necesiten las autoridades entrantes para la designación. William Rosa, entonces, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Magistrados fiscales. Última pausa y ya venimos.